Lo hace sobre la totalidad de artículos que integran las iniciativas 5059 y 5158-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Para no ser muy extenso, le daré lectura en primera orden a los artículos, bien sea que en su totalidad o en algunos de sus segmentos obtuvieron dictamen favorable respecto de la iniciativa de ley que fue presentada oportunamente en el Congreso de la República. De acuerdo con lo que consideró la Corte en su dictamen que emite en esta fecha, lo obtienen favorable el artículo 2 del proyecto, el artículo 3 del proyecto, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 9 del proyecto, el artículo 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 32, 33 del proyecto, 34, 35, 36 y 37. Obtuvieron dictamen desfavorable por parte de la Corte de Constitucionalidad el artículo 1, segmentos del artículo 3, del artículo 5, del artículo 6, del artículo 7, del artículo 10, del artículo 12, del artículo 15, del artículo 16, del artículo 20, del artículo 21, el artículo 26 del proyecto, el artículo 27, el artículo 29, también del artículo 19, del artículo 22, del artículo 24, del artículo 25, del artículo 23, de los artículos 28, 30, 31, 35 y 38 y 39 del proyecto. El proyecto se integró con 39 artículos y en esa forma fue segmentando la Corte de Constitucionalidad su dictamen para llegar a establecer cuáles obtienen dictamen favorable y cuáles otros dictamen desfavorable, bien sea en la totalidad del precepto o en algunos de sus segmentos. El señor vocero dará lectura o hará algún resumen de los aspectos más relevantes que integraron las consideraciones o las estimaciones que el tribunal expresa en el documento para arribar a esos resultados de dictamen favorable o dictamen desfavorable. Muchas gracias, señor secretario general. Haré un resumen sucinto del dictamen que oportunamente se les compartirá al concluir esta conferencia de prensa. Así que daré lectura por cada uno de los componentes que se consignan en la pretendida reforma. Primero, en relación a la democratización de los partidos políticos. El aumento del valor del voto no está justificado, por lo que contraviene las reglas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se declara desfavorable. Los gastos para actividades en el extranjero deben ser debidamente establecidos, por lo que no se pueden confundir con los gastos locales, como lo propone el Congreso de la República en la referida reforma. Permitir el uso de saldos de financiamiento público implicaría incumplir con el destino previsto para ese financiamiento, declarándose desfavorable la pretendida reforma.
La responsabilidad administrativa del secretario general de las organizaciones políticas en el manejo de fondos debe mantenerse, por lo que la Corte declaró que resulta favorable la propuesta del Congreso de la República. Los partidos deben conservar sus registros contables de forma indefinida. Igualmente, la sanción de cancelación del partido debe conservarse. Resulta favorable instituir el voto secreto en las asambleas de los partidos tal y como lo contempla la reforma pretendida. También resulta favorable la incompatibilidad entre el secretario general y candidato presidencial que establece la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Segundo componente, del Tribunal Supremo Electoral. Para la Corte resulta contrario a la Constitución establecer cualquier tipo de licenciatura para ser miembro del Tribunal Supremo Electoral por ejercer jurisdicción electoral, por lo que el Tribunal Constitucional declara desfavorable la referida disposición. Facultar al Tribunal Supremo Electoral para definir subdistritos electorales y la intención de crear subdistritos electorales es contrario al artículo constitucional, porque solo por reforma constitucional se puede modificar la forma de efectuar la creación de circuitos electorales. Facilitar el acceso al RENAP y al registro de ciudadanos en una misma sede garantiza a los nuevos ciudadanos incorporarse al padrón electoral, estableciendo por convenios interinstitucionales y reglamentos las condiciones para lograrlo. Se emitió como consecuencia dictamen favorable. Sobre la elección de diputados distritales, alcaldes y corporaciones municipales. No obstante que la propuesta de incorporar el voto directo o voto preferente al sistema electoral resulta conforme con la Constitución, la fórmula o regla de decisión para elegir diputados distritales propuesta por el Congreso resultó ser desigual, por otorgar mayor valor al voto por lista por sobre el voto directo, además de no preverse otras reformas respecto de la aplicación compleja de esa fórmula. De igual manera, la Corte estima que no encuentra justificación constitucional la realización de una segunda vuelta para elección de alcaldes y síndicos, por no estar previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tampoco encuentra justificación constitucional que la sustitución temporal o definitiva del alcalde la realice el síndico y no el concejal, como se encuentra actualmente legislado, y esto afectaría el equilibrio de funciones a lo interno del gobierno municipal. Por último, del proceso electoral. Respecto a facultar al Tribunal Supremo Electoral para ejercer control y fiscalización financiera de personas particulares que realicen campaña cívico-política, la Corte determinó que podría resultar contraria a la Constitución, pues el control de este tipo de actividades de divulgación cívicas o políticas fuera del ámbito electoral podría conllevar limitación a la libre expresión del pensamiento de esas personas, salvo que ésta conlleva propaganda electoral a favor de alguna organización política o candidato, o en contra, cuando el financiamiento provenga de partido político, aspectos que ya están regulados en la ley electoral. Como indiqué al inicio, se les compartirá inmediatamente, al terminar esta conferencia de prensa, el dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad. El dictamen está siendo notificado en estos momentos al Congreso de la República y cualquier persona que quisiera tener una copia del mismo se le podrá otorgar. Por último, quiero dejarlos en el uso de la palabra para formular cualquier interrogante. Perdón, en el caso habría un amparo que se refería específicamente a la unidad de medios de comunicación creada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay algún fallo en torno a este tema que se haya tocado en esta reforma? Me parece que usted se refiere a una serie de acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas. Estas aún no han sido resueltas. Al momento en que la Corte emita un fallo al respecto, se les comunicará.
Estamos escuchando la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad. El vocero de la Corte de Constitucionalidad y también el secretario de la Alta Corte están dando a conocer el dictamen final sobre la ley electoral y de partidos políticos tras la consulta que realizó precisamente el organismo legislativo en la propuesta de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tal y como lo anunció el vocero y también el secretario de la Corte de Constitucionalidad. Se realizaron algunas reformas y se hicieron algunas acotaciones a los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 22, 24, 25, 23, 28, 30, 31, 35, 38 y 39, que fueron propuestos precisamente en esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa comercial. En instantes regresaremos para continuar informándole en esta emisión de Noticiero Guatevisión.